pero para poder entrar en materia, amada familia, pues no falta sino hacer la bendición, la verajá por la lectura de la Torá, diciendo, Barhud e Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por la eternidad. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Y en español hemos dicho, bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, entonces familia, Salmo 51, Teilín 51, desde el versículo 1 al versículo 9, corresponde el día de hoy. Ya para el día de mañana se estará desarrollando el resto del Teilín. Dice, para el director del coro, un canto de alabanza de David, cuando el profeta Natán vino a él después de que había ido a Beersheba. Oh Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí. En tu gran compasión, borra mi transgresión. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mi iniquidad, mi pecado me confronta todo el día. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado de mi madre me concibió. Ciertamente tú amas la verdad. Tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría. Que los huesos afligidos puedan regocijarse. Vuelve tu rostro a mis pecados y borra todas mis iniquidades. Baruch Hashem. Pero queremos mirar un poquito del contexto del porqué de este Teilín. Yo sé que ya la mayoría de las personas que están aquí conectadas pueden llegar a conocer un poquito el contexto, un contexto de cómo se desarrolla el Teilín. Pero vayamos hasta 2 de Samuel, capítulo 11, donde inicia todo este problema, donde inicia el pecado, donde inicia la intención del por qué más adelante David está pidiéndole perdón al Padre. 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 dice, en la primavera, y resalto aquí, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David mandó a Joab a salir, a sus sirvientes que estaban con él y todo Israel. Ellos hicieron destrozos de los hijos de Amón y pusieron asedio en Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Una vez, después de su siesta de la tarde, David se levantó de su cama y fue a dar una caminata por la azotea del palacio del rey. Desde la azotea, él vio a una mujer bañándose, quien era muy bonita. David hizo averiguaciones sobre la mujer y le fue dicho que ella era Bathsheba, la hija de Eliam, la esposa de Uriah elitita. David envió mensajeros a buscarla y ella vino a él y él fue a la cama con ella, pues ella había sido purificada de la inmundicia. Luego ella regresó a su casa. Entonces, amada familia, tenemos a un rey que tenía que estar en una guerra. Tenía que estar cumpliendo su deber como rey. Y por tener de pronto por haberse de pronto zafado de esa posición, de lo que pasa en él, de lo que sucedía en él, él ve una opción para saciar su intención, para saciar la intención de su corazón. Él ve una opción para saciar la intención de su corazón. Él ve algo y ve a una mujer, que despierta la intención, que despierta el deseo de su ser. Pero entonces, vemos aquí algo muy, muy importante,
muy importante, y es una costumbre de nuestros hermanos mayores, de acuerdo a todos los escritos que han dejado, y es la mujer encadenada o la mujer agunaj. Si vemos el tema de la mujer agunaj o la mujer encadenada, una mujer agunaj tradicionalmente era una mujer cuyo esposo había desaparecido en la guerra o en el mar. O en el mar. Es una mujer que no podía volver a casarse conforme a la ley judía, porque no era posible comprobar que su esposo estuviese muerto. En caso de que su esposo todavía estuviese vivo, aún se le consideraban casados, si él no le había concedido un get antes de desaparecer. Entonces, vemos que el Eterno como tal, disculpe, vemos que el rey David, eh, y esto era una costumbre antes de salir a la guerra, era una costumbre que todos los soldados le entregaran un get a su esposa, le entregaran un get a su esposa, una carta de divorcio, para no volverla a ella una aguná, para no volver a esta mujer una mujer encadenada, sino que si el esposo llegase a morir, ella quedaba libre por medio de esta carta de divorcio para volver a casarse. Entonces, veamos un ejemplo contrario o un ejemplo de una mujer aguná, una mujer encadenada. Y esto lo podemos ver en Juan 4:16. Lo podemos ver donde Yeshua está hablando con la samaritana y él le dijo: ve, llama a tu esposo y regresa. Y ella respondió: yo no tengo esposo. Yeshua le dijo a ella: estás en lo correcto, no tienes esposo. Has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora. Has hablado la verdad. Entonces, una de las interpretaciones más acertadas, es que la mujer samaritana no se había casado con su último marido porque estaba bajo cadena, porque era una mujer aguná. El esposo anterior no le había entregado la carta de divorcio. Por eso, el rey David, referente a Bathsheba, él revisa y él cuando mira a Bathsheba, ella ve que no es una mujer aguná, porque su decreto había sido que todo soldado tenía que entregarle carta de divorcio a cada una de sus esposas para dejarla libre. En ese momento, y de acuerdo a la intención que tenía el rey David, y según la interpretación que David, por saciar su intención, podía darle, era que Bathsheba estaba divorciada, que ella en ese momento no tenía ningún vínculo con su esposo por el get que se le había entregado, por la carta de divorcio que se le había entregado. Entonces, vemos cómo se puede tomar, o cómo nosotros los humanos tenemos la costumbre de adoptar o de asimilar cosas para cumplir nuestros propios objetivos o para cumplir lo que hay en nuestros corazones, para poder llegar a saciar nuestros intereses. Entonces vemos algo bastante importante acá. Vemos algo bastante importante. Porque David cuando mira a Bathsheba y él pregunta quién era ella, él inmediatamente cuando se da cuenta que es esposa de uno de los soldados que fue a la guerra, coincide que ya está divorciada y que él puede acercarse a ella. Ahora, por otro lado, si vamos un poquito más adelante, Uría el hitita desobedece las órdenes del rey. Cuando ya David ha tomado a Bathsheba y la ha embarazado, él quiere encubrir su error, él quiere encubrir su falla, él quiere encubrir su pecado. Y le da órdenes específicas a Uría para que vaya y esté con su esposa, para que ese pecado quede camuflado, para lo que él hizo con ella quede camuflado por medio de que su esposo, de que Uría esté con Bathsheba. Pero él desobedeció las órdenes. Él desobedeció la orden directa del rey. Y si fuese la intención, y si como tal David tenía la intención y tenía el poder de mandarlo matar, porque había desobedecido directamente la orden del rey. Había desobedecido en lo que él le había dicho. Sean cuáles sean las situaciones o las respuestas que él pudo haberle dado a David, del por qué no le hacía caso, David tenía la autoridad.
de mandarlo matar. Y así se cumplió. Entonces, David puede ser que David, ante los ojos de los hombres, haya actuado correctamente, porque tomó a una mujer que tenía una carta de divorcio y envió a matar a alguien que desobedeció su norma, que desobedeció su mandato. Y ante los ojos de los hombres, quizás él pudo haber actuado justamente, porque aunque lo quiso hacer en secreto, no tan en secreto quedó, pero ante los ojos del Eterno fue cosa diferente. Por eso llega la confrontación del Eterno directamente a David. Por eso el Eterno confronta directamente y llega a su palacio y por medio del profeta Natán hace la confrontación. Dice segunda de Samuel 12, un capítulo después del capítulo que estamos dando contexto. Dice, Adonai envió a Natán el profeta. Él vino y le dijo, le empezó a poner una parábola, le empezó a poner una metáfora, le empezó a hablar de algo, de un problema que supuestamente había en otro lugar, para que él hiciera justicia. Y le dice que en cierta ciudad habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía vastos rebaños y manadas, pero el hombre pobre no tenía nada, excepto por una pequeña insignificante oveja, la cual él compró y crió. Ella había crecido con él y sus hijos comían de su pan, bebían de su copa. Se recostaba sobre su pecho, era como una hija para él. Un día un viajero visitó al hombre rico y en vez de escoger un animal de su propio rebaño o manada para cocinar para su visitante, él cogió la oveja del hombre pobre y la cocinó para el hombre que lo había venido a él. Perdón. David estaba conmovido con furia contra el hombre y dijo a Natán, como vive Adonai, el hombre que hizo esto, por seguro morirá, porque no ha perdonado. Él tiene que restaurar la oveja 7 veces, porque no tuvo misericordia. Natán dijo a David, tú eres el hombre que ha hecho esto. Aquí está lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice. Yo te ungí rey sobre Israel. Yo te rescaté de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu seno. Yo te di la casa de Israel y la casa de Yahudá. Y si eso fuera poco, yo te hubiera añadido más. Aquí podemos ver un poquito una alusión que hace Natán. Y vemos cómo cuando dice que un día un viajero puede hacer alusión al impulso lujurioso que se gestó en su mente desocupada por no haber ido a la guerra. Y este debía ser tratado, debía ser suprimido o atendido con su propio rebaño, atendido con lo que él ya tenía, con sus esposas, con su esposa o con sus mujeres. Pero la confrontación del profeta saca a la luz lo que supuestamente él había hecho en secreto. Aunque según la vista de muchos, no hubo pecado o transgresión, pero no ante los ojos del Eterno. O sea que es más ético la intención del corazón que el aparentar una correcta justicia ante los ojos de los hombres. Por eso David entra con una súplica en este Teilín. Por eso él entra pidiendo esta misericordia y este perdón. Porque se dio cuenta que cometió bastantes pecados. No solamente uno, cometió varios. Y aunque quiso escudarse en las leyes y en la halajá que se había levantado en su pueblo, ante los ojos del Eterno, el Padre conocía absolutamente toda su intención. Por eso David entra en este momento con una petición diciendo, oh Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí. En tu gran compasión borra mi transgresión. Aquí David está clamando por la misericordia. Aquí David está clamando por el perdón y solicita o David pide que sea limpiado porque dice, lávame completamente de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Un total estado de contaminación física y espiritual era el que tenía David en su ser. Un total estado de contaminación en el cual él había quedado por la multitud de pecados que había cometido. Porque no solamente fue el matar a Urias,
sino que también deseó la mujer del prójimo. También se aprovechó de su cargo, se aprovechó de su poder para ejecutar lo que él quería en su corazón. Pero entonces, el tema del lávame completamente o límpiame de mi pecado nos trae la alusión, el tema, nos trae la alusión el Tevilá. Muestra como tal, él pide que por medio de esa limpieza él pueda ser lavado, que por medio del perdón, ese perdón se extienda tanto hacia él, que sea como un Tevilá para él. Y de pronto interiorizando un poquito en el tema, durante más o menos el siglo II o el siglo III antes de la era común, hubo una radicalización de las normas de pureza por parte de los sectores del pueblo, tal como se manifiesta en los rollos del mal muerto, sobre todo en la Mishnah, en la Tosefá y en Flavio Josefo. En los rollos del mal muerto se presenta el Tevilá no solo como un medio técnico para alcanzar la purificación, no solamente un medio para alcanzar la purificación, sino que también algo definido, como definido por la Torá, sino que también para lograr la pureza espiritual que se adquiere sin previo, perdón, que se adquiere de la inmersión realizada y la profunda contrición. ¿Qué requiere aquí? Que para que verdaderamente exista una limpieza por medio del Tevilá, para que verdaderamente exista una verdadera limpieza por medio de la purificación, debe existir un acto de contrición, debe existir un arrepentimiento genuino, debe estar el corazón totalmente confrontado. Y esto lo podemos conformar, lo podemos cotejar si de pronto revisamos la Mishnah en el capítulo 8, en el tratado de Yomá, leo textualmente, el que dice, he de transgredir y haré contrición, he de transgredir y haré transgresión. No se le otorga, en palabras más, palabras menos, peco y me arrepiento y peco. O como vulgarmente lo conocemos nosotros en nuestra época, el que peca y reza empata. No se le otorga a su mano hacer contrición. Transgrediré y el día de Kippur habré de expiarme. El día de Kippur no lo expiará. Las transgresiones del hombre para con respecto a Dios, el día de Kippur expía. Las transgresiones del hombre para con su prójimo, el día de Kippur no expía hasta que no alcance el perdón de su prójimo. Esto lo ha deducido el Rabí Akiva: de todas vuestras transgresiones delante de Dios habréis de purificaros. Las transgresiones del hombre para con respecto a Dios, el día de Kippur expía. Las transgresiones del hombre para con su prójimo, el día de Kippur no expía hasta que no alcance el perdón de su prójimo. Dijo Rabí Akiva, felices son Israel, delante de quién se purificarán, delante de quién se purifican. ¿Quién los purifica? Vuestro Padre que se halla en los cielos, pues está dicho, verteré sobre ustedes aguas puras y habréis de purificaros. Y dice el Mikvé de Israel es el Señor. Del mismo modo en que el Mikvé purifica a los impuros, de tal modo el Santo bendito purifica a Israel. Es algo bastante importante, familia, es que el acto de la purificación en sí, no puede causar efecto si no hay una verdadera contrición, no hay un verdadero arrepentimiento del corazón. Decía el tratado de Yomá que si tú no te has reconciliado con tu hermano, si tú no has pedido perdón a tu hermano, no esperes que el acto de purificación, incluso el día más sagrado, que perdona el pecado de todo el mundo, de todos aquellos que se arrepienten, ni siquiera ese santísimo día puede llegar a perdonarte si tú no has hecho las paces con tu prójimo. Si tú pides perdón por algo que ha afectado a tu prójimo, no te puede expiar. No te puedes expiar y tampoco te puedes basar en que ese día o en el momento o por el tevilá me purificará y buscar seguir una vida común y corriente, buscar seguir la vida sin un compromiso de vida, de una vida en Teshuvá, una vida santa, una vida que le agrada al Eterno. Porque muchas de las personas esperaban el día de Kippur para borrar como tal sus transgresiones y, entre comillas, empezar de nuevo, entre comillas, empezar una vida supuestamente limpios.
Pero sabiamente lo dice Rabbi Akiva, que si no estás en paz con tu prójimo, si entras al día de Yom Kippur, si entras al Tevilá, si entras en un estado de perdón y limpieza, pero tu corazón no tiene un verdadero acto de teshuvá, si tu corazón, si tu ser no está totalmente arrepentido y contrito, por más que te inmerjas, por más de que te sumerjas en las aguas, no vas a purificarte. Un verdadero acto de teshuvá requiere una profunda intención del corazón. Por eso el versículo 3 dice, porque yo conozco mi iniquidad, mi pecado me confronta todo el tiempo. Y así David estaba consciente de lo que había hecho. Y por eso dice, y por eso reconoce, David reconoce, contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. David en ese momento dice, yo quería, David puede ser un comentario mío, David decía, me escudé en lo que se esperaba que era correcto. Ante los ojos viví haciendo lo que era correcto, pero tú conoces lo que hay en mi corazón. Y más adelante lo vamos a ver. Ante la purificación vemos cómo el pecado confrontaba a David día tras día, pero fue por la intervención del profeta Natán que todo salió a la luz, que todo salió directamente a la luz. Entonces, perdón, aquí nomás. Como lo decía el Tevilín 51, entonces, porque yo conozco mi iniquidad, mi pecado me confronta todo el día. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus faltas no tendrá éxito, el que las confiesa y las abandona hallará misericordia. Por eso aquí David dice, contra ti, solo contra ti. Él reconoce que pecó directamente ante el Eterno, que su vida dio un giro donde salió de la voluntad del Eterno para complacer la intención de su corazón, para complacer la intención de su ser, de lo que él anheló en un momento de ocio, en un momento donde no debería estar. Entonces, dice el versículo 6, ciertamente tú amas la verdad, tú has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Entonces, David era constante, o sea, la idea de David, y lo podemos ver en la mayoría de los salmos que él compuso, que él tenía un profundo conocimiento del Eterno. Él tenía un profundo conocimiento de lo que el Padre representaba para él. David gozaba y disfrutaba de la presencia del Eterno, porque él sabía y entendía que el Eterno prueba los corazones, entendía que el Eterno probaba y revisaba los corazones. Teníamoslo en primera de Samuel 16:7, seguimos hablando de la vida de David. Pero Adonai le dijo a Shemuel, no prestes atención a su apariencia ni a su estatura. En ese momento Shemuel, el profeta Shemuel, buscando al siguiente rey de Israel, vio la apariencia de los hijos mayores de David, de los hermanos mayores de David. Y enfocándose en la apariencia, pensó coronar a uno de ellos. Pero el Eterno le dice, no prestes atención a su apariencia ni a su estatura, que lo he rechazado, porque no es como mira el hombre que mira a Adonai. El hombre mira solamente lo que ve, pero Adonai mira el corazón. Por eso ningún pecado, ninguna transgresión queda oculta delante del Eterno. Por eso es que nada queda delante de sus ojos, nada podemos encubrir. Quizás ante los hombres nosotros podemos estar proyectando una obediencia ante la Torá, pero el Eterno es el que conoce verdaderamente el objetivo por el cual estás aparentando o el objetivo por el cual lo estás haciendo. El Eterno es el que conoce el corazón. Y aunque David convencido estaba que ante los hombres estaba haciendo lo correcto,
ante el corazón del Eterno, David sabía que le había fallado, le había fallado grandemente. Por eso David dice, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y me causa mucha curiosidad este tema del hisopo, porque es una planta pequeña con tallos vellosos que termina en una especie como de masa pequeña de flores blancas. Su estado original es así como un tono púrpura, un tono violeta, pero termina con sus flores blancas. Tiene un aroma acre y fragante y su gusto parece el de la menta. Sus hojas y tallos son más suculentos y en tiempos modernos la planta ha sido usada como una especie de condimento. Entonces, la planta de hisopo o el hisopo se le encuentra en todas partes de Palestina. Es una planta que brota en cualquier parte, que se da, es muy fácil verla en cualquier lugar. Además, esta planta fue la que se usó o la que se usaba para los ritos de la Pascua. El hisopo se empleaba en el día de la purificación de un leproso, en la purificación de una casa, en la purificación o en la aspersión de, del agua de la vaca roja, de las cenizas de la vaca roja, la purificación de los hombres. Entonces, esta planta como tal juega un papel muy importante. Por eso David dice, purifícame con hisopo, haz en mí este tipo de purificación, que mis pecados queden totalmente limpios y lavados por la aspersión de tu misericordia, por la aspersión de tu perdón, por la aspersión de solamente lo que tú puedes entregar. Y si seguimos avanzando, familia, el versículo 8 dice, déjame oír el sonido del gozo y la alegría para que los huesos afligidos puedan regocijarse. Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Aquí está la clave, amada familia, porque de la respuesta frente a la confrontación marca el destino de David. Tú actuaste en secreto, dice 2 Samuel 12:12. Tú actuaste en secreto, pero yo haré que todo esto suceda a la vista de todo Israel y en pleno día. Aquí Natán le está hablando de la consecuencia de su pecado, de lo que va a suceder, del castigo que él va a experimentar. Pero aquí el versículo 13, David le dijo a Natán, soy culpable delante de Adonai. Y es donde nosotros, familia, debemos hacer hincapié, donde nosotros debemos presentarnos, es donde nosotros debemos buscar. Porque quizás, y es el centro de pronto de este mensaje, nosotros muchas veces estamos guiados por las intenciones de nuestro corazón. Nosotros buscamos hacer las cosas de acuerdo a lo que pensamos que es lo correcto, a lo que pensamos que está bien. Pero en medio de la confrontación, lo primero que debe salir de nosotros es que salga lo que dijo David. Soy culpable delante de Adonai. Es algo muy diferente a cuando Saúl pecó y el profeta Samuel llega a confrontar a Saúl, porque la orden había sido que acabaran con el rey y con todo lo que existía en su entorno, que no dejaran nada con vida. Y cuando Samuel llega a recoger el parte de la guerra, escucha las vacas, escucha las ovejas, escucha los animales, ve que al rey no lo mataron y confronta a Saúl. Y Saúl lo que hace es escudarse, Saúl lo que hace es buscar una justificación, Saúl lo que hace es zafarse de su pecado, cosa contraria a lo que hace David. En algunas traducciones, lo que dice David en el versículo 13 es, no se aparte de mí tu presencia, no se aleje de mí tu presencia. Reconozco que soy culpable, pero que no se aleje de mí tu presencia. El reconocer nuestro pecado, el reconocer nuestra maldad, debe ser algo que trace nuestras vidas, algo que se mantenga firme en cada uno de nuestros pasos.
porque es ante los ojos de Adonai que vivimos, familia. Ahorita nosotros estamos próximos a un Tevilá. Estamos próximos a hacer una inmersión en las aguas para purificación, para podernos presentarnos limpios ante la fiesta, para la fiesta de Yom Teruah. Pero, ¿en qué estado nos vamos a presentar? ¿Cómo vamos a hacer este Tevilá? Diciendo, aquí ya quedó limpio de pecados y puedo seguir haciendo lo mismo. Aquí ya quedó limpio de pecados y puedo seguir viviendo de la misma manera. El acto de contrición, el acto de teshuvá correcto, es un acto que debemos vivir día tras día, momento tras momento. Porque quizás nosotros tenemos la tendencia de estirar el mandamiento, de tomar la halajá como excusa para transgredir el mandamiento. Quizás nosotros, como hizo el rey David, cuando vio a Bathsheba, dijo, pues es una mujer divorciada. Se le entregó un get porque yo di la orden. Fijo, Urias lo matan en guerra. Entonces, puedo cumplir mi deseo. Puedo cumplir mi deseo y no estoy pecando porque estoy actuando de acuerdo a las leyes que se han instituido. Pero el Eterno es el que mira verdaderamente el corazón. El Eterno es el que sabe la intención correcta. Y por eso le pongo mucho énfasis. Quizás nosotros solamente obedezcamos para que seamos obedientes frente a los ojos de los hombres. Pero quizás de pronto nuestra obediencia internamente tiene una intención oculta. Quizás nuestra obediencia internamente tiene una intención que no es la correcta. Y es donde nosotros debemos actuar de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que dice la Torá. No debemos buscar cómo estirar el mandamiento para poder darme ese lujito de transgredir. No buscar cómo estiro yo el mandamiento, cómo lo hago más largo para yo poder pasarme por alto el mandamiento. Y escudándome en la halajá, escudándome de pronto en algo. Y quizás, bien listo, sea correcto ante los ojos de los hombres, pero es correcto ante los ojos del Eterno. Lo que hacemos nosotros tiene el peso correspondiente y está respaldado por la Torá, o nos amparamos en lo que nos da permiso para transgredir, en lo que nos da permiso de pisar el mandamiento. Y es fácil, es muy fácil, familia, poder encontrar y ver cómo no nos gusta obedecer, cómo no nos gusta someternos al mandamiento, cómo no nos gusta someternos a lo que dice la palabra. Y buscamos irnos por las esquinitas, buscamos irnos por los laditos, para poder seguir haciendo nuestra propia voluntad, para poder seguir haciendo lo que nosotros queremos. Y aunque el propósito aunque podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero no solamente de intenciones, se halla en la obediencia. David reconoció su culpa y se dio cuenta que lo que quiso hacer en secreto quedó en público. Y él tuvo que aguantar toda su vida el peso de su pecado. Porque Natán le dijo, la espada nunca se alejará de tu casa. Siempre vivirás en guerra, siempre vivirás defendiendo. Y así pasó, guerra tras guerra, incluso hasta contra su propio hijo. El hijo que Natán le decía que por la consecuencia de su pecado, las mujeres que él tenía, él iba a ser avergonzado con las mujeres que él tenía en público. Y vemos cómo su hijo instaló, cuando se rebela contra su padre, cuando Absalón se rebela contra su padre, instala una carpa y tiene relaciones sexuales con las concubinas de David. Obviamente, el hijo de la unión de David con Bathsheba muere.
Y es una de las consecuencias del pecado. Todo por cumplir, por querer satisfacer la intención del corazón, por querer satisfacer lo que quizás pesa, lo que nosotros queremos, por ignorar el mandamiento, por no hacer lo que corresponde, porque David en ese momento donde tenía que estar era batallando, era en la guerra, no tenía que estar descansando. Y muchas veces, o la mayor cantidad del tiempo, los pecados surgen en momentos de ocio, en momentos donde nuestra mente no está totalmente enfocada, no está verdaderamente enfocada, no está verdaderamente concentrada en el objetivo que tenemos por delante, no está obedeciendo como es. Entonces, amados, ¿qué pesa más? El poder estirar el mandamiento o lo que es el mandamiento. ¿Qué pesa más? ¿Lo que ven los hombres o lo que ve el Eterno? Y vivimos nosotros en un mundo donde la aceptación lo es todo, donde el 80% de la humanidad vive en pos de la aceptación, vive en pos de que se le acepte, en pos de que se le alabe, en pos de que de pertenecer a un grupo, en pos de pertenecer a algo de importancia, en pos de ser reconocido, en pos de ser alabado, en pos de tener el respaldo de un grupo. Y por medio de todo eso, las convicciones se negocian. La moral se pasa por encima. La convicción y la creencia por el mandamiento se anula para poder ser aceptado, para poder cumplir la intención del corazón. Y quizás nosotros podemos decir, no, yo estoy cumpliendo Torah, yo vivo cumpliendo Torah, y bendito el Eterno por eso. Pero la Torah que cumples es una Torah, es la Torah, es la Torah correcta. Y cuando digo Torah correcta digo, no te estás escudando en algo para estirar el mandamiento, para poder incumplir el mandamiento. Te estás escudando de pronto en porque no se cumple de una manera y porque no se cumple de una manera yo puedo hacer otras cosas. Familia, lo que pesa es la intención del corazón, porque el Eterno mira el corazón, el Eterno revisa lo que hay en cada uno de nosotros. El Eterno mira lo que hay en el corazón, en el interior de cada uno, y es lo que verdaderamente importa. Entonces, pregunta, ¿tú cumples mandamientos por ser aceptado en un grupo? ¿Tú cumples mandamientos porque te digan los hombres, buen siervo y fiel? ¿Tú cumples mandamientos para que los hombres te acepten? ¿O cumples mandamientos para honrar y agradar al Eterno? ¿Guardamos la Torá para agradarlo a Él y para honrarlo a Él? ¿O para que nos digan, wow, ese hombre sí que guarda la Torá, ese hombre sí que cumple los mandamientos? Miren, ¿qué queremos nosotros o por qué lo estamos haciendo? Y es precisamente ese tiempo que llega en este momento para purificarnos, para verdaderamente limpiarnos, para entrar a un tevilá de una manera correcta, que no sea solamente un mojarnos en el agua y ya, porque es un acto que dura solamente varios segundos, pero la consecuencia de este acto perdura y dura. Pero que cuando nosotros vayamos a hacer este tevilá, lo hagamos de la manera correcta, lo hagamos con un corazón verdaderamente contrito, humillado, que podamos ponernos a cuentas con aquellos que quizás tengamos problemas, que verdaderamente busquemos la purificación no solo de nuestro cuerpo, sino de todo nuestro interior, que verdaderamente busquemos cómo limpiarnos de la manera correcta, para poder ser limpios de toda maldad y de todo pecado. Y así poder decir, límpiame y lávame y hazme más blanco que la lana. Que mi pecado cuando es rojo, transfórmalo en blanco. Pero es la intención del corazón la que pesa la acción.
Y el Eterno mira esa intención del corazón. Porque todo es ante los ojos de Adonai. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué cumplimos? ¿Por qué no cumplimos? No puede ser solo para que nos acepten los hombres. El objetivo principal debe ser para que nos acepte el Eterno y porque está escrito, porque guardamos la Torá verdaderamente y no estamos buscando cómo pisar el mandamiento o cómo estirar el mandamiento para poder cumplir lo que hay en mi corazón, para poder cumplir lo que quizás nosotros queremos hacer. Entonces, familia, lo que pesa más es la intención correcta del corazón. Lo que pesa es la intención con la cual tú obedezcas. El por qué lo hacemos y el para qué lo hacemos o el para quién lo hacemos marca la diferencia de lo que haces. Si lo hacemos de la manera correcta, hallaremos el resultado correcto. Si lo haremos de la manera incorrecta, quizás hallaremos algún resultado, pero no será un resultado que perdure, no será un resultado que trascienda, no será un resultado que perdure y que cause efecto. Por eso, Padre, te damos gracias, eterno Elohim, porque nos muestras una vez más que tú miras los corazones, que tú no te enfocas en la apariencia, que tú no te enfocas en mirar lo que a simple vista se puede ver, sino que tú miras más allá, sino que tú vas más allá y pesas el corazón y la intención de cada hombre. Por eso te pedimos que muestres la luz, que nos muestres la luz, que nos enfoques en el camino correcto, que si nos tienes de confrontar, nos confrontes, y que podamos redarguir nuestro corazón para que cuando hagamos este tevilá, podamos verdaderamente ser limpios y purificados y ser limpios ante ti, Padre, no ante los ojos de los hombres, ante ti, Eterno. Por eso decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shem natan lanu Torah emet, Behaye olam natan betoeinu, Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén. Amén, ve amén.